Este es el primer video de los que componen el curso de Introducción a las Inversiones en formato online. A lo largo de todos estos videos, la idea es que puedas comprender cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema financiero, el Banco Central, y tener una idea básica que te permita después entender cómo se puede invertir y cómo se puede ganar dinero en las diferentes alternativas que tenés a mano. Todo esto empieza con una pregunta básica, que es ¿qué me conviene hacer con el dinero? Y esto no se puede responder de una única manera porque hay un montón de alternativas y lo que es importante es entender cómo nos vamos a parar frente a cada opción. A lo largo de los videos vamos a ver un poco de introducción general sobre cómo funciona la economía, las finanzas, el sistema financiero en general, los bancos. Vamos a entender un poco sobre la tasa de interés y la inflación y el dólar. Y luego vamos a introducirnos en temas como bonos, acciones, fondos comunes de inversión, para cerrar con algunas otras inversiones que se suelen hacer, muchas veces sin tener criterio sobre cómo funcionan o qué riesgo tienen o qué posibilidad real de ser un muy buen negocio. Esta pregunta, que tiene que ver con qué me conviene hacer con el dinero, está más que nada regida por una serie de elementos que tenemos que considerar antes de empezar a pensar en poner algo de plata a trabajar. Y esto es básicamente una serie de factores que van a configurar un tipo de inversor muy distinto de otro. Por eso nunca tenemos que dejarnos llevar por una única recomendación sobre qué hacer con el dinero, porque no hay un único inversor. Es decir, hay distintos tipos de inversor y en función de eso tenemos que pensar cuál somos nosotros a partir de, por ejemplo, la cantidad de información que estamos en condiciones de procesar. Hay inversiones que son realmente sencillas y que no requieren demasiados datos y no necesitan que estemos muy encima, pero hay otras que no, hay otras que cuanto más complejas y más interesantes y más riesgosas implican que vamos a tener que estar atentos a muchas más variables, entonces tenemos que decidir qué tipo de inversor somos en función de qué cantidad de información estamos en condiciones de procesar. Luego tenemos que contemplar cuánto queremos ganar. Y acá es importante también recordar que estamos en el plano quizás de la fantasía. Muchos creen que se pueden hacer millonarios en la bolsa, lo cual no es cierto, a menos que uno esté invirtiendo ya varios millones, entonces tiene la posibilidad de ganar algún que otro millón. Pero también están quienes tienen la idea de no perder, es decir, de ganar cero. Eso configura un inversor muy diferente respecto al otro. También están quienes se conforman con una renta de una cantidad de dinero por año extra por encima de lo que ganan y con eso ya están más que felices. Entonces, de nuevo, no podemos plantear frente a la pregunta ¿qué me conviene hacer con el dinero? Una única respuesta. Luego está la cuestión del riesgo, que está muy vinculada a la ganancia. Es muy difícil ganar una cantidad de dinero sin algún tipo de riesgo involucrado en todo este proceso. Por eso es fundamental comprender qué tipo de inversor somos en relación a cuánto riesgo estamos en condiciones de enfrentar. No es lo mismo un inversor que no quiere perder absolutamente nada de un inversor que está en condiciones de asumir más riesgo y de quizás soportar alguna pérdida de forma transitoria o asumir incluso una pérdida y pasar a alguna otra inversión habiendo quizás perdido un 10% o un 15% de lo que había invertido. Por último, ¿qué nos conviene hacer con el dinero? También está regido por la situación en la que nos encontramos en la vida. No es lo mismo una persona a los 20 que una persona a los 40 o a los 60. Tampoco es lo mismo una persona que tiene un nivel de responsabilidad con familia a cargo, de una persona que está quizás en un contexto mucho más flexible y puede prescindir de sus ingresos durante un tiempo y puede quizás usar algún ahorro para aguantar hasta que su situación cambie o quiera volver a trabajar. Es muy diferente la situación personal de un inversor con respecto a otro, con lo cual la respuesta a qué le conviene hacer con el dinero va a cambiar. Ahora bien, ¿por qué es que podemos ganar dinero cuando invertimos? ¿Qué es lo que hace que un inversor ponga plata en algo y después ese proceso, por algún motivo, le genera más dinero que el que tenía al principio? Bueno, tenemos que empezar a pensar que la economía, en la medida que funciona bien, nos tiene que estar brindando oportunidades para que eso suceda. Ese proceso es el de generación de valor. Es muy difícil invertir en una economía que no genera valor y salir ganando. Se puede, obviamente, generar oportunidades por el lado de la especulación, pero no es el objetivo de este curso desarrollar ese tipo de capacidad,
sino pensar la posibilidad de invertir en una economía que funciona, que genera oportunidades para que muchos inversores puedan colocar sus ahorros, transformarlos en capital y hacerlos crecer de valor. Eso necesita que esta economía entonces genere valor, y la generación de valor quizás la podemos pensar no tan en abstracto como una palabra que nos dice que algo, digamos, es valioso, sino como un montón de bienes y servicios que se van agregando de forma periódica a lo largo de los años a la capacidad de esta economía, ¿sí? Tanto de producir como de consumir. En la medida que este proceso se concreta, año a año, esta economía crece y genera más valor. Este proceso de generación de valor se manifiesta concretamente en las empresas, que son quienes producen los bienes y servicios, y es a través del análisis de lo que pasa ahí adentro donde vamos a poder ver si estamos frente a la posibilidad de, como inversores, captar algo de ese valor que se genera. ¿Cómo sería esto? Cuando uno se acerca a un reporte de una empresa y mira y dice, bueno, este año facturó más, o sea, tuvo más ventas, y esas ventas fueron superiores a sus costos, entonces podemos pensar que esta empresa tuvo ganancias. Si hacemos este mismo ejercicio y lo proyectamos a todas las empresas de la economía, vamos a poder llegar a medir cuánto ganaron todas las empresas en un año, y de esa manera es una aproximación a entender cuánto ganó la economía en su conjunto, cuánto valor se generó. Lo que tenemos entonces que considerar solamente en este proceso es que muchas veces las empresas se venden entre sí. Quiere decir que las ventas de una empresa son costos de otra, con lo cual todo lo que tenga que ver con la interacción entre empresas tiene que ser neteado como si fuese una especie de acordeón que se aplasta para llegar solamente al valor agregado de toda la economía y no a la duplicación por la base de la suma de todas las ventas. ¿Por qué? Justamente por eso, porque hay ventas que son parte del costo de otras y ahí la agregación de valor se da en la venta al consumidor final. Pero el valor no solamente se genera, el valor es un concepto dinámico y tiene que ser distribuido. Para que el valor se pueda distribuir, tiene que haber consumidores finales para que las ventas de las empresas se concreten mediante consumo de alguien. ¿Cómo puede ser que haya ventas y cómo puede ser que haya consumo? Tiene que haber ingreso. De otra forma es imposible. Los ingresos pueden surgir de distintas fuentes. Podemos tener ingresos que son remuneración al trabajo, como el pago de sueldos o el pago de honorarios, que pueden o no ser realizados por empresas. Puede darse también el caso de una persona que le pague por su trabajo a un médico, y acá no interviene ningún tipo de empresa en el proceso, pero también tenemos ingresos que están relacionados a las rentas patrimoniales, y acá es importante identificar la posibilidad de ganar dinero sin entregar talento a cambio. Estamos hablando de ser dueños de algo y ponerlo a trabajar en el proceso de generación de valor. Si yo soy dueño de un galpón donde funciona una empresa y me pagan un alquiler, eso me está generando una renta patrimonial. De la misma manera que si alguien lleva dinero al banco y le pagan un interés a cambio de ese dinero, está obteniendo una renta patrimonial, está obteniendo un ingreso derivado de ser dueño de algo. También, en la medida que las personas abren negocios y ponen sus ahorros y su capital a generar valor, si eso funciona, si esa empresa genera ganancias y retiran ganancias del negocio, eso también es una renta patrimonial. En cualquier caso, los ingresos que están derivados de rentas patrimoniales o del trabajo se pueden convertir en consumo o en ahorro, que son las dos posibilidades. Cuando son consumo, son ventas, y cuando son ahorro, se convierten en alguna forma de patrimonio. Nos falta una vuelta más en todo este proceso, que es la redistribución de valor. ¿Qué significa esto? El Estado interviene en todo el proceso económico, sustrayendo valor en algún punto mediante el cobro de impuestos. Esos impuestos los utiliza para financiar el gasto público. Las empresas, por ejemplo, pagan impuestos a las ganancias, pagan impuestos por tener trabajadores y pagarles un sueldo, ¿sí? No todo lo que la empresa paga a su empleado es lo que realmente le cuesta. También están las cargas sociales y los aportes patronales, que son formas de impuestos en algún punto, o de valor que sale de las empresas y va a parar al Estado. Luego les cobra impuesto a los ingresos brutos, que es otro impuesto de orden provincial, pero que también es una forma de sacar valor de las empresas y transferirlo hacia el Estado, a otro nivel, ¿sí? A las provincias.
Y tenemos también impuestos a quienes reciben ingresos. Tenemos el impuesto a las ganancias que también pagan las personas, el monotributo, la parte del sueldo bruto que no forma parte del sueldo de bolsillo, que son las cargas sociales. Luego tenemos también, cada vez que consumimos, el impuesto al valor agregado. Y quienes logran ahorrar por encima de cierto nivel y tener un patrimonio que es sujeto del impuesto a los bienes personales, también pagan impuestos por tener cosas, o mejor dicho, por haber acumulado patrimonio. La suma de todos los impuestos que recauda el Estado a lo largo del año es lo que se convierte en el gasto público y de esa manera se da la redistribución de valor. Ese circuito no termina en el Estado. El Estado, a su vez, con el gasto público, redistribuye el ingreso porque contrata empleados, los famosos empleados públicos, que no son solamente empleados del Estado, también están los empleados de las empresas públicas y también están las transferencias que hace el Estado a jubilados o personas que reciben ingresos por algún tipo de plan social que generan ingresos y que se conforman como consumo o ahorro a su vez. De la misma manera, las empresas públicas y las oficinas públicas también le compran a las empresas privadas y esto genera un ciclo de ventas que se traduce también en una posibilidad de generar más valor en la medida que todo eso que el Estado saca de valor no ponga en riesgo la capacidad de generar. Si eso sucede, el Estado, al querer gastar más, por más que promueva la demanda, genera incentivos negativos que pueden afectar al consumo o a la inversión por subir los impuestos y generar menos ingresos disponibles para consumir o menor rentabilidad en los negocios. A todo esto le está faltando lo que podríamos pensar como la cuarta dimensión de la economía, que es donde interviene el tiempo proyectado. Y eso viene de la mano de las inversiones. Las inversiones es todo lo que le permite a una economía hacer crecer su capacidad de crecer. Básicamente la infraestructura, que no solo es física, ¿sí? No son solamente puentes, caminos, redes ferroviarias, aeropuertos, puertos, y también la infraestructura tecnológica que permite conectarse con el mundo de forma virtual cada vez más rápido y permitir que se den nuevas formas de comercio y de generación de valor. Toda la infraestructura también necesita de energía, porque ya sea a través de los hidrocarburos o de energía generada de forma renovable o a través de centrales térmicas, requieren muchísimo dinero que potencia la capacidad de generar cada vez más valor. Y si no se renueva esa infraestructura, se empieza a oxidar, si se quiere, usando esa metáfora de algo que se está viniendo abajo. Y pensar que esta economía en la que queremos invertir tiene que estar además generando un proceso de inversión no de ahorristas poniendo su plata para ganar, sino de una economía que está invirtiendo en su conjunto para hacer crecer esa capacidad de crecer. Y eso va a venir de la mano del Estado, por un lado, pero también de las empresas. ¿Por qué? Es el Estado, básicamente, el que va a coordinar este proceso de grandes obras de infraestructura, que no pueden hacer empresas de forma independiente y por sus propios medios. Y también las empresas están de alguna manera empujadas, si quieren vender más, si quieren producir más, si quieren conquistar nuevos mercados, a aumentar su capacidad productiva. Como no pueden hacerlo ni el Estado ni las empresas con sus ingresos de corto plazo, digamos, el Estado no puede usar lo que le sobra del cobro de impuestos y luego de que pagó los gastos con ese saldo financiar estas grandes inversiones. Y las empresas tampoco pueden utilizar sus ganancias de un único año para, por ejemplo, duplicar la planta y salir a producir mucho más bienes o salir a vender más servicios. Lo que necesitamos es que estas inversiones sean financiadas mediante el ahorro. ¿Qué significa esto? Que todo lo que una economía no consume sea canalizado a través de un mercado de capitales para que ese ahorro vaya a financiar al Estado o a las empresas para que crezca la capacidad de crecer. ¿Podemos pensar en un esquema, entonces, donde estamos en equilibrio? No necesariamente. Es muy difícil que la economía por sí sola llegue al equilibrio si hay demasiados intereses en juego, sobre todo por el lado del Estado, que es uno de los principales generadores de desequilibrios económicos. Cuando pensamos al Estado,
en términos de sus ingresos y sus gastos, esa diferencia no siempre está en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que no siempre tenemos una situación de superávit fiscal o de equilibrio fiscal, sino que podemos tener déficit fiscal, que es cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Y esto es posible hacerlo a través de diferentes estrategias o diferentes situaciones que le permiten al Estado hacerse con el dinero para gastar lo que no tiene. Y vamos a ir pasando una por una para entender también cómo afectan a la dinámica de la economía y a la capacidad de generar valor y eventualmente de dar los peores incentivos para invertir. El déficit fiscal es básicamente una situación de desequilibrio que puede ser financiado por distintos motivos. Uno de ellos tiene que ver con que el Poder Ejecutivo, que es quien administra el Tesoro y quien manda al Congreso, que es donde están nuestros representantes, un presupuesto, puede, en teoría, sugerir que va a estar equilibrado, pero después, si quiere ganar elecciones, puede estar tentado de gastar mucho más de lo que recauda, o puede darse también una situación de desequilibrio económico por el lado de la recaudación de impuestos. Si cae la actividad económica, va a haber menos recaudación. Una de las primeras formas que va a tratar de usar un Estado, no siempre va a ser así, pero puede darse, es emitir dinero. A diferencia de cualquier otro deudor de la economía, el Estado tiene la capacidad de emitir dinero mediante el uso de la famosa maquinita. Esa máquina de imprimir dinero es una forma simpática de explicar cómo esa falta de recaudación de impuestos se resuelve generando nuevos billetes y entregándolos para saldar ese déficit, monetizándolo. ¿Qué significa esto? Vamos a tener mucho más dinero en la economía que el que hace falta para intercambiar bienes y servicios en un nivel normal. Es decir, los bienes y servicios van a crecer a un ritmo y el dinero va a crecer a un ritmo mucho más rápido porque el Estado lo está inyectando para balancear su desequilibrio. Esto genera inflación a partir del momento en que hay mucho más dinero para transaccionar todos los bienes y servicios que tiene esta economía y se va a traducir en un aumento de precios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se resolvería una situación donde tenemos una cantidad limitada de productos y de repente hay mucha más plata para comprarlos. Si no hay más productos y sobra plata, va a haber una especie de compulsa para hacer subir los precios. En el límite podemos pensar que si emitir dinero no genera inflación, no habría motivos por el cual no se podrían emitir 1 millón de pesos por habitante y repartirlos y hacer un país de millonarios. La realidad es que eso sí tiene una consecuencia y es que automáticamente estaríamos todos yendo a comprar bienes y servicios que no existe y generando un esfuerzo enorme de demanda que terminaría haciendo subir los precios. Cuando tenemos inflación, básicamente lo que sucede es que los precios suben y muchas veces suben más rápido que el nivel de ingresos y eso reduce la capacidad de consumir y de ahorrar y eventualmente si reduce la capacidad de consumir le da una señal a las empresas de que están cayendo las ventas por más que los precios estén subiendo. Otra forma que tiene el Estado de resolver transitoriamente su problema de déficit fiscal es pidiendo dinero prestado. Esto también genera un problema para la economía y para quienes estamos pensando en invertir en esta economía, porque hay menos ahorro para financiar a las demás necesidades de esta economía. Veámoslo de esta forma. Si la capacidad de ahorro es limitada y es básicamente la diferencia entre los ingresos menos lo que se consume, y el Estado empieza a pedir prestado y pedir prestado, va a haber un tironeo, porque todos los que quieran también pedir financiamiento, pedir parte de ese ahorro que tiene la economía, no van a poder a menos que paguen más por ese ahorro. ¿Qué significa pagar más? Que se encarece el valor que hay que asumir, que hay que entregar a futuro cuando devolvamos el dinero prestado. El costo del dinero que se manifiesta en la tasa de interés va a empezar a subir en la medida que el Estado trata de resolver su problema de endeudamiento pidiendo ahorro de la economía por encima de las necesidades de quienes piden dinero prestado para una casa o piden dinero prestado para un consumo de largo plazo o piden dinero prestado para iniciar un proyecto de ampliar una capacidad productiva o lo que fuera que realice una empresa. Todas las empresas enfrentan una disyuntiva cuando tienen capital propio o cuando tienen que pedirlo prestado, que es el interés. Si hay que pedir dinero prestado,
se compara el interés con la ganancia que va a dar ese negocio. Y si es con capital propio, está el costo de oportunidad de lo que se podría obtener invirtiendo ese dinero a tasa de interés. Entonces, cuando las tasas de interés suben, sube el costo financiero o sube el costo de oportunidad y hay menos oportunidades para hacer negocios porque se vuelven menos rentables. La tercera posibilidad que tiene un Estado para resolver su problema de déficit fiscal es subir los impuestos. La realidad es que subir los impuestos es una medida bastante antipática, es complicada desde el punto de vista político, pero muchas veces es lo único que se puede hacer cuando se trata de corregir una situación sin emitir dinero y sin endeudarse. En la medida en que los impuestos suben, tienen un efecto muy parecido a emitir dinero y que suban los precios. El ingreso disponible para consumir cae y eso también hace caer las ventas. Con lo cual, las soluciones que tiene el Estado hasta llegar al equilibrio fiscal, de alguna u otra manera, van a ser distorsivas porque ese desequilibrio fue lo que en un primer momento generó un problema para esta economía. Y lo importante es entender si el plan que tiene para volver al equilibrio va a ser peor la solución en ese sentido que el problema original. A todo esto nos está faltando una variable más, o mejor dicho, 200 variables más, si queremos ser rigurosos. El país forma parte de un planeta y está integrado a una red de 200 países aproximadamente, pero con quienes realmente tiene un intercambio muy intenso es con 3 o 4. Brasil, China, Estados Unidos y podríamos tomar a la Unión Europea como un cuarto país o bloque, con quienes tiene una relación de generación de valor para exportar y también trae valor de esos países a través de las importaciones, ya sea de bienes o de servicios, y a su vez recibe inversiones de otros países. Estos vínculos están intermediados por el tipo de cambio. ¿Qué significa el tipo de cambio? Básicamente es un valor, que vamos a entender más adelante cómo se regula, que permite expresar nuestros precios en términos internacionales. Si el tipo de cambio está muy alto, lo vamos a ver más que nada con un valor del dólar, que nos resulta muy caro, y eso hace que viajar afuera nos resulte extremadamente costoso y que traer bienes importados sea realmente caro. De la misma manera, cuando estamos frente a un tipo de cambio bajo, viajar al exterior nos va a parecer fácil y vamos a ver que no hay tanto turismo que venga de afuera, como de Brasil o de Chile, y eso significa que nos volvimos muy caros en dólares para el mundo. Y eso también se va a reflejar en nuestra capacidad de exportar. Nuestras producciones van a ser muy caras en dólares y no van a poder competir de la misma manera que cuando el tipo de cambio está alto. Ese movimiento de tipo de cambio va a regir los equilibrios y también va a ser motivo de shock en el caso de que tengamos alguna crisis y pueden modificar también la dinámica de generación de valor de toda nuestra economía. ¿Es posible regular todas estas tensiones entre el Estado y el canal a través del cual se vincula Argentina con el resto de los países? Sí, está la posibilidad de que la tasa de interés funcione como una perilla de un tablero un poco más amplio que permite que parte de estos movimientos sean más o menos bruscos dependiendo de la capacidad de quien está a cargo de la economía. Esa tasa de interés es la síntesis de un proceso un poco más amplio dentro del sistema financiero. Quienes intervienen ahí, principalmente el Banco Central, que es el regulador del sistema financiero y es el responsable de manejar la oferta de dinero, y a su vez están los bancos públicos y los bancos privados. Es importante destacar que los bancos, si bien son empresas y su principal motivación es ganar dinero, los bancos públicos funcionan como una entidad que está orientada a fomentar lo que suceda en las economías regionales o en el caso del Banco Nación de ayudar a la producción nacional consiguiéndoles financiamiento y de la misma manera para el consumo, dando créditos relativamente más accesibles que los de los bancos privados. Los bancos privados tienen como mandato ganar la mayor cantidad de dinero posible y en ese sentido no tienen muchas más motivaciones que aprovechar los contextos
donde pueden prestar a la tasa más alta posible y pagar a su vez una tasa de interés lo más baja posible dentro de la competencia que tengan para quienes lleven su dinero a los bancos. Ese proceso, que es un poco regulado y un poco producto de una competencia entre los distintos bancos, va a determinar el nivel de oferta de dinero, es decir, cuánta plata hay disponible en esta economía. ¿Cómo funciona básicamente? Por lo pronto el Banco Central es el que tiene la potestad de determinar cuánto dinero impreso hay circulando en la economía. Y acá es importante recordar que no existe todo el dinero que tenemos depositado en nuestras cuentas, porque el dinero es creado de forma secundaria. La creación secundaria de dinero es un proceso a través del cual los bancos, tanto los públicos como los privados, a través del crédito generan más dinero. Cuando una persona deposita dinero en el banco está en condiciones de prestar una parte de ese dinero. Normalmente, quien determina cuánta es la cantidad de dinero que no puede prestar de ese depósito es el Banco Central a través de la determinación de los encajes. Entonces, el banco recibe un depósito y va a prestar una fracción de ese depósito que normalmente puede estar entre el 80, 90%, bueno, va variando dependiendo de lo que el Banco Central determine. Con ese préstamo que está generando, alguien que pidió dinero prestado va a consumir algo, va a comprar algo y le va a pagar al vendedor de ese algo. Y ese vendedor va a llevar ese dinero seguramente y lo va a depositar en el mismo banco o en otro, pero le va a generar un nuevo depósito al sistema, que va a poder prestar ya no la misma cantidad de dinero, pero una fracción de la anterior. De esa manera se va generando una creación literal, secundaria de dinero, sin haber fabricado más billetes que antes, solamente por el proceso de crédito. El encaje entonces funciona como un regulador en la medida que si el Banco Central decide que hay demasiado dinero en la economía, puede subir los encajes y forzar a los bancos a prestar menos en relación a la cantidad de depósitos que reciben. Y si cree que es un buen momento para que haya más dinero en la economía, para estimular la economía y que haya más crédito, puede decidir bajar los encajes y permitir que los bancos presten más dinero en relación a los depósitos que tienen. A su vez, otro de los mecanismos que tiene el Banco Central para regular la cantidad de dinero que hay en la economía es a través de las operaciones de mercado abierto. Por el momento quedémonos con esta idea. El Banco Central puede emitir unos títulos, que es la capacidad de pedir dinero a cambio de un papel X, que tiene un vencimiento y que al vencimiento va a valer más que el dinero que recibió al principio. Esos títulos entonces funcionan como un mecanismo de drenaje o de inyección de dinero. Cuando el Banco Central los emite, recibe dinero a cambio, está vendiendo títulos. Cuando el vencimiento indica que pueden ser renovados, el dinero puede quedar de nuevo en manos del Banco Central o puede decidir no renovar esos títulos o la totalidad o una parte, y todo lo que no renueve de esos títulos automáticamente vuelve como pesos a la economía, generando más dinero. Entonces, las operaciones de mercado abierto son un mecanismo a través del cual el Banco Central puede retirar pesos de la economía o puede inyectar pesos. Incluso podría salir a recomprar los títulos y de esa manera entrega pesos y recibe títulos. Finalmente, está el tipo de cambio, que es otra palanca que tiene el Banco Central en la medida que su esquema de funcionamiento lo permite o no. En 2018, Argentina pasó a experimentar, luego de una serie de crisis, un nuevo programa de funcionamiento que pauta una zona de no intervención. Quiere decir que el Banco Central no compra ni vende dólares, salvo que lo decida siempre y cuando el dólar esté por debajo del piso de la zona de no intervención o por encima del techo de la zona de no intervención. A comienzos de 2019 pudimos ver al dólar por debajo del piso de la zona de no intervención y al Banco Central decidiendo comprar. ¿Qué implicó esto? Comprar dólares hizo que el Banco Central entregara pesos a cambio de los dólares que recibe, con lo cual estuvo inyectando pesos en la economía. De esta manera, si el Banco Central estuviese, por ejemplo, en el techo y por encima del techo de la zona de no intervención,
en caso de que el dólar escalara y se fuera para arriba, estaría habilitado a vender dólares y de esa manera estaría retirando pesos de la economía y permitiendo entonces que se reduzca la oferta de dinero. La tasa de interés es básicamente el precio del dinero. ¿Qué significa esto? Cuando uno pide dinero prestado, está comprometiéndose a devolver esa cantidad de dinero más un extra, que podemos medirlo, si se quiere, como una proporción entre el extra en relación al capital prestado en un porcentaje para cierto tiempo o cierto periodo. Esa es la forma en la cual se expresan las tasas de interés. Y tenemos una primera gran división entre tasas de interés activas y tasas de interés pasivas. La tasa de interés activa es básicamente el valor que cobra el banco cuando presta dinero. Y la pasiva es la que le paga a quien le da dinero. ¿Qué significa esto? El banco y el sistema financiero en su conjunto es un negocio de intermediación de dinero. Recibe dinero prestado y se da vuelta y lo presta. ¿Y dónde gana? Básicamente en la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Todas estas tasas están de alguna manera reguladas por la dinámica que explicamos recién. En la medida que la oferta de dinero sea relativamente baja y la demanda de dinero empiece a aumentar, es posible que veamos a las tasas de interés subiendo, porque no hay suficiente dinero para toda esa demanda de pesos. En la medida en que el Banco Central quiera bajar la tasa de interés, lo que va a intentar hacer es aumentar la oferta de dinero. Es importante entender que muchas de las decisiones que tomamos no están 100% regidas por la información que manejamos en relación a todas las variables que acabamos de mencionar en esta primera parte. Es decir, si leemos sobre las ventas de las empresas o estamos frente a un reporte del INDEC o del Banco Central o del Ministerio de Hacienda contándonos el desempeño de las principales variables de la economía, toda esa información nos está contando una historia, algo que ya sucedió. Y no necesariamente eso solo alcanza para tomar decisiones respecto a si queremos invertir en esta economía o no. Están también las expectativas, que es el terreno donde se juega un poco la sensación de lo que viene y donde también se puede especular con la posibilidad de que cambien las cosas, que mejoren o que empeoren y que valga la pena o no invertir en relación a lo que esperamos que suceda con estas mismas variables que todavía no son un dato concreto porque no sucedieron, pero sí creemos que pueden modificar el desempeño de una empresa o que pueden permitirnos suponer que va a mejorar la capacidad del Estado de pagar su deuda o que va a bajar los impuestos, entonces va a estimular la economía. En fin, un montón de cuestiones que se derivan de la posibilidad de tomar decisiones no solo de lo que vemos que están informándonos los distintos organismos públicos o los analistas que se dedican a entender qué es lo que está pasando o los periodistas que nos informan la síntesis de esos análisis, sino también lo que creemos que va a suceder en función a lo que también muchos analistas pueden anticipar. Bueno, para resumir entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer con el dinero ahora que sabemos todo esto? Nuevamente, va a depender, no va a haber una única receta respecto a esto. Tenemos que considerar antes que nada qué capital vamos a invertir. Y no solamente cuánto dinero vamos a invertir, sino cómo pensamos repartirlo en distintas alternativas de inversión en función a nuestros intereses particulares o nuestros objetivos. Eso también viene de la mano con el rendimiento promedio que estamos esperando. Y ahora sí, toca entender la ganancia no como un número abstracto, sino un número en relación al capital invertido y el tiempo que le vamos a dar para que eso crezca y suceda y que esa inversión madure. Ese tiempo también tiene que ver con el nivel de riesgo que estamos en condiciones de atravesar a lo largo de todo ese proceso y cómo vamos a ir diversificando nuestras inversiones, no solo por el tipo de activo, sino por el tiempo que le llevaría generar ese rendimiento. Y ese riesgo obviamente está presente también en las distintas alternativas que hay al alcance de nuestro mercado de capitales. Si nos gusta repartir nuestra inversión y quizás invertir en otros países, empiezan a haber alternativas que nos permiten, a través de distintos activos financieros, tomar riesgo de otros países y no necesariamente tener todo riesgo argentino. Pero de nuevo, es importante entender qué opciones tenemos al alcance para poder decidir
en qué nos conviene invertir.